Gracias por acompañarnos. Mantente informado a través de nuestra página de Facebook y nuestro canal de WhatsApp. Iglesia Bautista La Promesa. Estamos felices de verte. Bienvenidos a la promesa. Hello everybody. Hola, bienvenidos. Hello, welcome. Bienvenidos a la casa de Dios, hermanos. Bienvenidos a la promesa. Hola, bienvenidos a la promesa. Nos da gusto que estén con nosotros. Nos da gusto verte. Bienvenidos a casa. Bienvenidos a la promesa.
¿Qué tal, familia? Muy buenas tardes. Gracias a Dios estamos de nuevo aquí comenzando con esta nueva predicación, con esta nueva reunión. Damos gracias a Dios por estar juntos de nuevo a través de estas plataformas. Y bueno, pues sean bienvenidos, queridos hermanos, sean bienvenidos a esta reunión, a este servicio y sobre todo a este mensaje. Vamos a orar, ¿les parece? Si ponemos en las manos de nuestro Dios este servicio y este mensaje, este sermón, que sea de bendición para nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hermosa tarde, en esta oportunidad, porque nos das el gozo y el privilegio de reunirnos para meditar en tu santa palabra. Gracias por el privilegio que tenemos. Una vez más, oramos rogando que tu Espíritu Santo, quien es el que escribió, inspiró, dictó la palabra tuya, pues Él mismo sea no solamente el autor, pero sea el intérprete y el maestro de las Sagradas Escrituras en esta oportunidad y siempre. Oramos para que nos abras el entendimiento, para que podamos captar, para que podamos realmente comprender y aprender y memorizar y meditar y bueno, Padre, pues sobre todo aplicarlo a nuestra vida. Gracias porque tú eres santo, santo, santo y pedimos, Padre, que nos hagas cada día más a tu imagen, en este caso a cada uno de nosotros. Oramos todo en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, queridos, nos hemos internado en esta oportunidad de este tema tan importante para nosotros que tiene que ver con la santidad. Y hoy vamos a continuar con la parte número 2 de la importancia que tiene la Escritura. Así es que hoy consideraremos a la Biblia como el recurso por excelencia, el recurso exclusivo, el recurso que no tiene comparación como el más importante para santificarnos. Así es, si hemos de ser santos, tenemos que santificarnos por medio de la palabra de Dios. Por supuesto, como ustedes sabrán, hay otras disciplinas, ¿no? Hay otras disciplinas que estas se estarán estudiando en un futuro. Sin embargo, a medida que vayamos avanzando, vamos a encontrar que podremos ir viendo que no hay otro sustituto, no hay otra manera. El plan de Dios para santificarnos es a través de su palabra. He tenido el privilegio de viajar a otros lugares y en un momento dado hemos salido de este continente y les cuento que en una ocasión en alguna iglesia, algo que observé fue que muchos hermanos, bueno, la mayoría, si no es que todos, no llevaban Biblia a la reunión y eso realmente impactó mi vida. Yo me preguntaba, ¿por qué no llevan Biblia? Simplemente no tenían Biblia. Y por supuesto uno podía notar que la teología, la doctrina, la enseñanza, pues era básica, inclusive algunos problemitas, algunas situaciones en la iglesia por la ignorancia de las Escrituras. Pero les cuento, queridos, que una cosa es no conocer la Escritura porque no la tenemos y otra cosa es no conocer la Escritura porque no la leemos aunque sí la tenemos. Ahora, esas son las dos realidades. Hay países donde no hay Biblia y por consecuencia no la conocen, y hay países como este y muchos otros que tenemos Biblias de todos colores y sabores, y lo triste es que aún así no la conocemos. ¿Por qué? Porque no la leemos. Así es que, bueno, una cosa entonces que queremos ver hoy es que un verdadero discípulo, un verdadero seguidor de Jesús, nada para él es más importante que alimentarse de la palabra de Dios. ¿Sí? Para un discípulo y seguidor de Cristo, nada es importante, nada es más importante que pasar tiempo con la palabra. Nada absolutamente puede reemplazar la lectura de la Escritura, el conocer la Escritura. Simplemente, si no hay Biblia en tu corazón, en tu mente, no hay vida espiritual, no hay crecimiento espiritual, no hay leche, no hay carne y por lo tanto no hay santidad, no hay integridad, no hay piedad, no hay nada.
Así es, hermanos. Así que bueno, la palabra de Dios hoy nos va a estar hablando como el eje, como el fundamento, como el núcleo, como el centro, donde gira toda nuestra vida espiritual. Todo nuestro crecimiento espiritual gira en torno a la Escritura. Por esta gran verdad, así es, quisiera en esta hora compartir algunos consejos, algunas recomendaciones, algunas cosas prácticas que nos van a ayudar precisamente en este deseo de querer ser más santos, de querer adquirir más piedad, de querer ser más íntegros para la gloria de nuestro Dios. 5 consejos vamos a ver hoy que podemos tomar de la misma Escritura para poder ir en ese objetivo, en pos de ese objetivo que nos hemos trazado. Como dice la Escritura, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Bueno, vamos a ir desde la menos difícil, desde la menos difícil a la más difícil, para ir poco a poco avanzando. El tema de hoy se llama el principal recurso para la santidad. Y vean lo que dice el Salmo 119, versículo 9 al 11. Estos 3 versículos dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón he guardado tus dichos, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. El 11, ahora sí, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así es. Entonces, veamos la primera verdad, la primera recomendación. Si tú vas en pos de santidad, si tú vas en pos de ser mejor cristiano, si tú quieres ir en pos de Cristo Jesús como discípulo, entonces, primera recomendación, debes escuchar la palabra de Dios. Como dije, vamos a ir de la más fácil a la menos fácil. Ahora, es lo más fácil, hermanos. Escuchar la palabra de Dios es lo más fácil. Sí, y te voy a dar 3 cosas para escuchar la palabra de Dios con éxito. Número 1, entonces, escúchala con atención. Escúchala con mucho cuidado. Sí, hermanos, porque para cualquier creyente, lo único que tiene que hacer es, para poder escucharla, prender su radio o ir a la iglesia, en el caso cuando teníamos cultos regulares, ir, sentarse, escuchar la predicación, o prender tu radio, o prender tu teléfono, prender tu tele, o prender tu computadora, cualquier dispositivo, y aún más, lo puedes hacer en cualquier momento que quieras, en cualquier lugar que quieras, haciendo lo que tú quieras. Muchas veces personas escuchan haciendo ejercicio, caminando, manejando, limpiando, trabajando, a veces hasta descansando o viajando. O sea, es interesante. Lo más fácil es escuchar, pero nota, la primera recomendación es escúchala con atención y cuidado. En segundo lugar, escúchala para obedecerla, escúchala para guardarla. No, en este caso, no nada más es escuchar por escuchar. ¿Sí? La idea es escucharla para conservarla, para practicarla. ¿Sí? Santiago dice que no debemos ser oidores olvidadizos, sino debemos ser oidores y luego hacedores, ¿sí? Sino hacedores de la palabra, según Santiago 1:22. Un puritano que se llamaba Jeremiah Burroughs escribió lo siguiente. Él dijo: cuando vayan a escuchar la palabra, sus almas tienen que apoderarse de lo que van a escuchar, ya que de esta manera la palabra les hará tanto bien como lo hizo a los de Tesalónica. Fíjate qué interesante. Cuando vayan a escuchar la palabra, tu alma, tu mente y tu corazón debe de apoderarse de lo que vas a escuchar para que te haga bien. Bueno, en tercer lugar, otro beneficio de escuchar con atención
no solamente, como dije, escúchala con cuidado y atención, escúchala para guardarla y obedecerla, pero también escúchala por lo que es realmente. Sí, hermanos, de nuevo, no es palabra mía, no es palabra de nadie, de ningún ser humano, no es palabra de cualquier líder o pastor. Lo que estamos predicando, lo que en esta hora estamos tratando de transmitir es la palabra no de hombre, pero de Dios. Dice la palabra en 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Por lo cual, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibieron no como palabra de hombres, ¿notas? Sino, según es en verdad, la palabra de Dios que les predicamos. La aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Así que, queridos, lo más fácil, si quieres ser una persona más íntegra, más piadoso, más santo, debes entonces, en primer lugar, escuchar la palabra de Dios atentamente. Segundo lugar, otra recomendación. Vamos a ir de menos a más, o de la menos difícil a la más difícil. En segundo lugar, debes de leer la palabra de Dios. Si querrás tú seguir en ese deseo, en esa decisión de ser como Cristo, para ser más santo, no solamente debes escuchar, pero debes de leer la palabra. Es interesante que las estadísticas constantemente nos revelan algunos datos importantes. Por ejemplo, el periódico USA Today reveló que solamente en los Estados Unidos, los estadounidenses leen la Biblia solo el 11%. De todos los 350 millones de gente aquí, solamente el 11%. Otro grupo de investigación que se llama Barna Research Group, reveló que de todos los creyentes, ya no solamente los estadounidenses, pero ahora todo el sector de los creyentes, dice esta organización que solamente el 18% de los cristianos en Estados Unidos leen la Biblia regularmente. Eso significa que de cada 10, menos de 2 personas leen la Biblia. Así es. Otro dato interesante es que el 23% de los creyentes no leen nunca la Escritura. Así es. El Señor Jesucristo, cuando sus interlocutores, por no decir en este caso todos aquellos detractores que siempre lo andaban ahí tratando de hacer caer con preguntas, usualmente le hacían preguntas y el Señor les contestaba de esta manera: ¿no habéis leído? ¿No habéis leído? ¿No leísteis? ¿Nunca leísteis? ¿Por qué? Porque él suponía que los que afirmaban, en este caso, ser judíos, ser fariseos, ser maestros de la palabra, ser líderes, por supuesto, él asumía, el Señor, que debían conocer la Escritura, pero al parecer no la conocían. Así que, queridos, Dios bendice a todo aquel que de plano se disciplina para leer, para escuchar la palabra de Dios. Por lo tanto, Pablo le dijo a Timoteo: ejercítate, en otras palabras, disciplínate para la piedad, ejercítate para la piedad, entrénate, edúcate, practica la piedad. ¿Con qué frecuencia entonces debemos de leer la Escritura? Esa es una buena pregunta. ¿Con qué frecuencia la debemos leer? Bueno, pues dijo D.L. Moody, aquel evangelista norteamericano, el hombre no puede tomar una provisión de gracia para el futuro, así como no puede comer para los próximos 6 meses o respirar una sola vez y guardar suficiente aire en sus pulmones para vivir una semana. Por tal razón, día con día o día a día debemos recurrir a la inagotable palabra de nuestro Dios según y de acuerdo a nuestra necesidad.
Hermanos, la respuesta es muy obvia. ¿Con qué frecuencia debemos de leer la Escritura? Diario, diario. Y te voy a dar 3 consejos para leer con éxito. Número 1, establece un tiempo. Sí, esto es determinante, queridos. Esto es vital. Establecer un tiempo, establecer un lugar para leer la Escritura de forma disciplinada. Lee, de preferencia, lee de mañana. De preferencia, lean la palabra en la mañana. ¿Por qué? Porque tendrás la pila cargada, en términos coloquiales. Tendrás tu pila cargada para resistir las tensiones de ese día y también las tentaciones de ese día que se te puedan presentar. Si la lees, por ejemplo, antes de acostarte, muchos de ustedes quizás acostumbran leer la Biblia antes de dormir. Realmente no te ayudará mucho, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque tendrás pocas cosas que enfrentar estando dormido. O sea, eso es obvio, ¿no? Así que registros establecen que si los cristianos, fíjate bien, algunas estadísticas establecen que si los creyentes intercambiaran el tiempo que invierten en las redes sociales o viendo algunas series en Netflix o en alguna otra red, si ese tiempo que invierten en esas redes lo usaran para leer la Biblia, en un mes o menos leerían toda la Escritura. Qué interesante. Imagínate, eso te da una idea cuántas horas estamos invirtiendo en estos aparatos. Otro dato de revelador es que dice que si leyeras al menos 15 minutos al día la Biblia, la leerías en un año. Si tan solo leyeras 5 minutos, porque a lo mejor hay unos que dicen, pastor, yo no puedo 15 minutos, solamente tengo 5 minutos. Bueno, si leyeras 5 minutos diarios la Escritura, fíjate lo que sucedería. La terminarías de leer en 3 años, pero tristemente el 80% de los cristianos no la van a leer ni siquiera en todas las décadas de su vida. Yo no sé si alguno de ustedes ya ha leído toda la Escritura, pero quiero animarte. Primer consejo entonces para leer con éxito, establece un tiempo. 2, establece un plan. Por favor, hermanos, por favor les ruego, no lean al azar porque te vas a desorientar. Muy pronto te vas a desanimar porque no vas a entender. Hay gente que empieza en Génesis, después se va a Números, después se va a Isaías y después entra Apocalipsis y andan de lugar en lugar saltando. Sí, no, por favor, usa un plan, el que tú quieras, querido. Hoy hay bastantes, demasiados planes. Léela, por ejemplo, hay Biblias inclusive de estudio que ya traen el plan de leerla en un año. Hay gente que lee los proverbios, un proverbio del día y 5 salmos. Habrá gente que dice, si leen 3 capítulos diarios, por ejemplo, del Antiguo Testamento y leen 3 del Nuevo Testamento, fíjate lo que sucedería. Leerías el Antiguo Testamento 4 veces en un año, dice, y el Nuevo Testamento lo leerías, el Antiguo Testamento una vez y el Nuevo Testamento 4 veces si leyeras 3 capítulos de cada testamento. O por ejemplo, te recomiendo que leas algo del Antiguo Testamento, pero también lea algo del Nuevo Testamento. Hoy tenemos muchísimos planes, hermanos. Establece el que tú quieras, pero empieza. Te ruego, lee libros enteros, lean libros enteros, cartas enteras, evangelios enteros. Sí, así es, hermanos. Y en tercer lugar, no solamente establece un tiempo, no solamente establece un plan, pero también te ruego, establece un diario. La idea es que hagas notas. Fíjate, la diferencia entre los que aprenden, los que comprenden y los que aprenden a interpretar bien la Escritura, es la diferencia la hace un papel y un lápiz. Así es. Haz notas, en otras palabras, haz notas de alguna palabra, de una frase, de un versículo, reflexiónalo. En otras palabras,
es a veces difícil retener o recordar solamente lo que oímos y leemos, sin hacer una pequeña anotación. Alguien dijo que es mejor una pálida tinta que una mente brillante. A todos se nos olvida lo que escuchamos, se nos olvida lo que leemos al segundo día, al tercer día, y si no es que a las horas, ¿no? Entonces anota, subraya, toma una libreta, haz notas, hazle preguntas al texto. ¿Quién habla? ¿Qué dice? ¿Hay un pecado? ¿Hay un principio? ¿Hay una promesa? ¿Hay un personaje? ¿Hay un, hay un ejemplo, etcétera? Entonces, hazle preguntas al texto y anótalas. Entonces, en tercer lugar, no solamente para ser santo tendrás que escuchar y tendrás que leer. En tercer lugar, debes memorizar la palabra. Fíjate, muchos creyentes consideran que memorizar la palabra de Dios es como un martirio, ¿no? Como si fuera una tortura, como un sacrificio. Lo ven con mucho sufrimiento porque a veces lo asociamos con la forma como memorizábamos o nos obligaban a memorizar en la escuela secular cuando éramos niños. Siendo honestos, sí, mucho de lo que memorizábamos en aquellos tiempos era muy aburrido, era muy cansado y la verdad es que no tenía mucho valor. No tenía valor para nuestra vida. A menudo yo escucho a hermanos decir que tienen mala memoria, que ya están viejos, que no se les pega nada, que no fueron buenos en la escuela, que tienen mente de teflón, etcétera, etcétera. Ahora, me pregunto yo, pero esta es la pregunta importante. ¿Qué pasaría si a partir de hoy yo te ofreciera $1,000 por cada versículo que te aprendas? ¿Crees tú que mejoraría tu capacidad y tu actitud sobre la memorización? Yo pienso que sí, porque ahora tienes una nueva motivación, sí, hay una recompensa, sí, hay alguna motivación que vas a ganar algo. Ahora, hermanos, tenemos que entender esto, tenemos que reconocer que cualquier recompensa económica, cualquier recompensa temporal que tengamos en este mundo, no se compara en lo mínimo a las riquezas y a los tesoros que tenemos en la eternidad, basándonos y memorizándonos en la palabra de Dios. Así es, no se comparan los tesoros de este mundo a la sabiduría, al conocimiento, a la bendición que es tener la palabra de Dios en tu mente. Así es, te voy a dar 3 beneficios por qué debes memorizar la palabra. 3 beneficios de memorizar la palabra. 1, acrecientas tu base de versículos. Fíjate, cuando la escritura está en tu mente, haz de cuenta que tienes un banco de datos o una base de datos, como hoy en día es muy común. ¿Sí? Te dicen, ve a la base de datos, ve al banco de datos. Acá es, ve al banco de tus versículos, ve a tu mente, encaja ahí y checa lo que tienes acá en tu mente. Entonces, un beneficio de memorizar versículos nuevos es que acrecientas esa base de versículos. Sí, hermanos, y ahí están disponibles, ahí están ahorrados, por decirlo de una manera. Es como si tú fueras al banco y quieres sacar dinero, pero si no tienes nada ahí en el banco ahorrado, pues no vas a poder sacar nada. Es como, más o menos esa es la idea. Si tú tienes versículos, tienes Biblia, tienes palabra en tu mente, exactamente, allí estarán cuando tú más los necesiten. Hay un poder adicional que te sostiene en cualquier tentación, que te sostiene en esos versículos en algunas dudas, temores, inseguridades, etcétera, etcétera. El Espíritu Santo en ese momento de tentación, de tensión, de lucha, de inseguridad, de temor, te recuerda esos pasajes que ya los tienes en tu mente. El ejemplo, por supuesto, es nuestro Señor Jesucristo y muchos otros siervos, hombres de Dios. El Señor Jesucristo triunfó sobre la tentación, sobre el demonio, cuando el demonio le tentó, pero siempre Cristo contestó, escrito está, escrito está, escrito está. Y él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es, hermano,
Llena tu base de datos, acreciéntala, ¿sí? Número 2, otro beneficio de memorizar es que aumentas tu confianza en Dios. Memorizar la palabra fortalece tu fe, porque reafirmas, confirmas, aseguras las verdades absolutas y potentes de la palabra de Dios. Observa lo que dice Proverbios 22 del 17 al 19. Escucha esto con atención. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti. Escucha eso. Es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti. Si juntamente se afirmaren sobre tus labios, nota, para que tu confianza sea en Jehová. Te las he hecho saber hoy a ti también. Entonces, aumentas tu confianza en Dios cuando lees, cuando memorizas, cuando escuchas la palabra. Y otro beneficio de memorizar es que agudizas tu evangelismo y tu consejo. Sí, habilitas, agudizas tu manera de evangelizar o de aconsejar. Mucho material del sermón del apóstol Pedro, por ejemplo, allá en su sermón en Hechos capítulo 2, nos habla, por allí Hechos 2 y 3, de que el apóstol Pedro predica un sermón evangelístico poderoso y mucha gente se convirtió. 3,000 personas escucharon el sermón y reconocieron sus pecados, se rindieron a Cristo Jesús. ¿Sí? Imagínate, dice la palabra de Dios, que mucho allí de su sermón tenía pasajes enteros del Antiguo Testamento. ¿Y de dónde lo sacó Pedro? De su mente. En ese momento el Espíritu Santo lo capacita, le recordó todo lo que él ya había leído. Dice la palabra, igual el apóstol Pedro en su carta en primera de Pedro capítulo 3, nota lo que dice. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermano, nunca sabes en el momento que Dios te va a poner una cita divina. Dios te va a poner en alguna circunstancia en donde te van a hacer una pregunta. Van a preguntarle a alguien qué opina de esto. ¿Quién puede orar? ¿Quién puede compartir? Y ahí, hermano, a lo mejor no tendrás tiempo de prepararte para un sermón, un estudio, una célula, pero lo que tú ya tengas en mente, en ese momento el Espíritu te lo va a recordar. Sí, no te creas la mentira de muchas hermanas y hermanos que tienen mala memoria. Deja de pensar y de creer esa mentira, pero de verdad, hermano, esto es cuestión nada más de tu motivación. Si usted puede recordar su fecha de nacimiento, tu número telefónico, tu dirección, algunos nombres de familiares y de amigos, entonces tu memoria funciona muy bien. No me vuelvan a decir que tienen mala memoria, etcétera, etcétera. Si tú te sabes tu fecha de nacimiento, tu nombre, algunos nombres de tus familiares, incluso tu dirección, tu memoria funciona muy bien. Haz un plan sencillo, sí, hermano, escríbelos, repite los versículos. Muchos de ustedes los anotarán, los apuntarán en tarjetitas, en algunos cuadernos, en algunas hojas. Hablen con sus hijos, con su esposa, con su esposo. Memorícenlos en voz alta, repítanlos. Así es, cántenlos, repásenlos, etcétera. Pero la idea es, memoriza la palabra de Dios. Cuarto lugar, debes, para ser santo, para ser piadosa, para ser íntegro, tendremos que meditar en la palabra de Dios. Cuarto lugar, no solamente oír, no solamente leer, no solamente memorizar, pero tendrás que meditar. Fíjate bien, tristemente, queridos, la palabra meditar o meditación, algunos la han asociado precisamente con yoga o meditación trascendental o con terapias de relajación
o quizás con alguna filosofía de la nueva era. Pero te digo, nada tiene que ver la meditación bíblica con esas prácticas seculares paganas. Absolutamente, nada que ver. Hoy se está usando mucho eso de la meditación y sabes, en este caso, la meditación bíblica significa todo lo contrario de la meditación secular. ¿Por qué? Porque la meditación, estas prácticas seculares, inducen y estimulan a vaciar tu mente, a dejarla en estado pasivo, en estado abierto, a desocuparla, para que tú entonces te relajes y tu mente esté vacía y desocupada. Y te digo algo, es ahí donde los demonios entran. Pero la meditación bíblica es todo lo contrario. La meditación bíblica invita, la meditación bíblica nos anima y significa llenar, saturar, en este caso tu mente, nuestra mente, con las verdades de la palabra de Dios y reflexionar en ellos o en ellas, en esas grandísimas verdades. Entonces, entendiendo, meditación bíblica es reflexionar, es pensar detenidamente, profundamente sobre las verdades espirituales. Así es, con el objetivo de comprenderlas y de obedecerlas y luego de enseñarlas. Por ejemplo, la meditación es más o menos como masticar, como desmenuzar, rumiar la palabra de Dios, es ver más allá de lo superficial, es ver más allá de lo aparente, es ir a lo profundo, es ir hacia adentro. Sí, hermanos, así que es más o menos como cocinar a fuego lento. La meditación bíblica, así es, de esa manera entendida. 3 ejemplos de personajes que meditaban en la palabra. Salmo número 1. Salmo número 1, David, o el escritor de ese salmo, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esta persona será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Quieres ser próspero? ¿Quieres ser exitoso? ¿Quieres realmente progresar y prosperar en términos espirituales? Y de plano, si a Dios le place bendecirte en términos económicos o materiales, ¿quieres de veras, dice la palabra, medita en la palabra, busca la palabra? Dice Josué capítulo 1, verso 8, otro ejemplo, no solo David, pero Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien si tú meditas en la palabra eterna de Dios. Y bueno, el tercer ejemplo es el apóstol Pablo. En Filipenses capítulo 4, verso 8, él nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto meditad. Wow, interesante. Mientras más meditemos en la palabra de Dios, más piadosos, más íntegros, más obedientes y más santos seremos durante nuestro peregrinaje terrenal. La meditación nos lleva a la obediencia nos lleva a la santidad, y la santidad nos lleva a la bendición de Dios. Dios bendice, Dios prospera, Dios exalta a los que se disciplinan, a los que le aman, a los que le buscan, a los que meditan en su palabra. No se nos dice cuánto de esa bendición es material, hermanos. No se nos dice si es cuánto material y cuánto espiritual, o qué parte de esa bendición es en este mundo o en el otro mundo cuando estemos en su reino.
Lo que sí es seguro es que Dios bendice la obediencia y la santidad de sus hijos que meditan en su palabra. Amén. Y en último lugar, no solamente debes oír, no solamente debes leer, no solamente debes memorizar, no solamente debes meditar, pero en último lugar, debes estudiar la palabra de Dios. Al llegar ya a este punto, podríamos hacerlo de esta manera, una comparación. Diríamos que escuchar y leer la palabra de Dios es como nadar a lo largo y a lo ancho de la superficie de un lago, de una laguna, de la playa inclusive, mientras que memorizar, meditar y estudiar la palabra de Dios es como bajar y sumergirnos en las profundidades del agua para descubrir las riquezas, los tesoros y las maravillas que se encuentran allá en el fondo del mar. Sí, hermano, dicho de otra manera, el oír y el leer nos dan amplitud, pero memorizar, estudiar y meditar la palabra nos dan profundidad. 3 ejemplos de esto. Esdras, el profeta Esdras, nos dice la palabra en su mismo libro, allá en capítulo 7, verso 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir o para investigar la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla en Israel, enseñar sus estatutos y sus decretos. Así es, observa 4 cosas que hizo Esdras. Dice que él se preparó, en otras versiones dice que él se decidió, estudió, obedeció y enseñó. Interesante. Este hombre, así es un ejemplo precioso de cómo se decidió, estudió, obedeció y enseñó la palabra al pueblo de Dios. Otro ejemplo, los hermanos de Berea. Allá en Hechos 17:11, dice la palabra que estos de Berea, hermanos de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando. Nota, la palabra escudriñar es estudiar, investigar, inquirir. Estos hermanos queridos recibieron la palabra con toda solicitud y luego dice que escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas que les enseñaban eran así o estaban allí en la palabra. Y el último ejemplo, Pablo, en 2 Timoteo capítulo 4, nota qué tremendo ejemplo. En capítulo 4, verso 13 de su segunda carta, esta es la última carta del apóstol Pablo. Él está ya a punto de morir, él está a punto de ser sacrificado. Es la última carta que escribe. Él escribió 13 cartas. Y nota que dice en su pasaje, 2 Timoteo 4:13, trae, le dice a Timoteo, cuando vengas, el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Nota cómo Pablo en su confinamiento frío, aquel momento tan crítico y deprimente, solamente Pablo le encarga 2 cosas a Timoteo: el capote, que es el abrigo, es un abrigo, y los libros, dice, especialmente tráete los pergaminos, que eran copias de las escrituras, hermanos. Así es, el capote lo necesitaba para calentarse, porque seguramente estaba frío ahí en la celda, en la cárcel en donde estaba, y los libros, la palabra, los pergaminos, los quería para calentar su corazón. Así es, pensemos en esto. Pablo, nota qué experiencias tuvo. Él viajó y vio el paraíso, 2 Corintios 12. Pablo vio a Cristo, hermanos, resucitado. Cristo se le apareció resucitado. Pablo, Dios lo usó para hacer milagros impresionantes, portentosos. Sí, Pablo inclusive fue usado por Dios para resucitar por ahí muertos.
Pablo vio a Cristo. Pablo hizo grandes cosas, inclusive él escribió las 13 cartas, la mayoría del Nuevo Testamento lo escribió él. Y podríamos pensar y decir que él ya no necesitaba más leer la Escritura, pero nota lo que manda a pedir. Él pide capote para calentarse y pide escrituras. Sí, hermanos, a estas alturas de su vida, al final de sus días, Pablo sigue leyendo, sigue estudiando las Escrituras al final de sus días. Estos ejemplos deben motivarnos, deben impulsarnos y lanzarnos como nunca antes a desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. Así que bueno, en conclusión, hermanos queridos, ¿sí? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no leemos? ¿Por qué no leemos la Escritura? No es porque no tengamos Biblias, pero nota lo que contesta R.C. Sproul. El hermano R.C. Sproul dijo: he aquí el verdadero problema de nuestra negligencia. Nosotros fallamos en nuestro deseo de estudiar la palabra de Dios, no tanto porque sea difícil entenderla, ni porque sea pesada y aburrida, sino porque es un trabajo. Nuestro problema no es que nos falte inteligencia o pasión. Nuestro problema es que somos perezosos. Y podríamos decir, es cierto. Hermanos, si nuestro crecimiento, piensa en esto, si nuestra piedad, si nuestra santidad se midiera por la lectura, por la medida de lectura que tenemos, ¿cuál sería el resultado? Ahí te dejo para que lo medites. Finalmente estoy convencido de que Dios, de nuevo, nos ha tenido que parar al mundo, al planeta Tierra entero, y para darnos una grandísima oportunidad para volvernos a su palabra, amarla, atesorarla como el recurso que nos ha de sostener firmes y seguros en toda época, en toda situación y en todo lugar. Estamos viviendo una época, hermanos, sin precedentes, porque nunca a nivel mundial las iglesias habían cerrado sus puertas, más bien los templos. Así es, nunca se había escuchado esto para no ir y estudiar, para no ir y escuchar, para no ir y meditar en la palabra en esos lugares. Sin embargo, hoy tenemos la grandísima ventaja de escuchar, de oírla, de leerla, de meditarla, de estudiarla en nuestras propias casas, hermanos, con nuestras propias familias, tal como fue el plan original de Dios. Sí, hermanos, en Deuteronomio capítulo 6, verso 4, famoso como el Shema, llamado este pasaje como el Shema, dice la palabra: estas cosas que yo te escribo, estas palabras que yo te escribo, estarán sobre tu corazón y las enseñarás a tus hijos, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Damos las gracias a Dios porque este tiempo ha servido para reencontrarnos con su palabra, para renovarnos. Hoy la predicación del Evangelio se hace de forma virtual, se hace en forma masiva por medio de las redes, por medio de la internet. Y queridos hermanos, quiero recalcar de nuevo que el proyecto santificador de Dios para su pueblo, para sus hijos, se encuentra única y exclusivamente en su palabra. Nos urge comenzar a escuchar, a leer, memorizar, meditar, estudiar y de nuevo, termino diciendo, por supuesto, aplicar la palabra de Dios. Así es, hermanos. Oh Dios eterno, dijo el Señor Jesucristo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Inclinemos nuestro rostro. Padre, oh Señor, gracias de nuevo, porque no hay otro método para ser más santos, más puros, sino ser lavados por el agua cristalina, por el agua
que es tu palabra. Es agua limpia, Señor. Padre, tu palabra, dice la palabra tuya, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Así es, Señor. Gracias, gracias. Haznos como el salmista cuando decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Devuelve ese anhelo, esa pasión, ese deseo a tu pueblo de leer, de escuchar, de leer, de memorizar, de meditar, de estudiar y de aplicar, de practicar tu palabra preciosa. Te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y nos esperamos ver pronto en el siguiente programa y en el siguiente mensaje. Dios les guarde, cuídense mucho, hasta luego.
Gracias por acompañarnos. Mantente informado a través de nuestra página de Facebook y nuestro canal de WhatsApp. Iglesia Bautista La Promesa.